Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche ahora toca pelis y toca Soy Cuba, una película que vos nos vas a resumir. Exacto. Y Soy Cuba es una serie de viñetas sobre la vida cubana en la época antes de em, la subida al poder de Fidel Castro, ¿no? Y Ujú. el combate o la victoria contra eh, sí, o sea, la dictadura de Batista, ¿no? Así Promovido es. obviamente por los yanquis. No, Imposible. rarísimo. Sí, no. Y es, bueno, es una serie de historias de varias personas que se ven atravesadas por una u otra manera, de una u otra manera por las diferentes problemáticas sociales que hay en Cuba en esa época. Y vamos viendo un poco, ¿no? De lo que es la juventud y la pobreza y todas cosas de ese estilo. ¿Hay algo específico que quieras agregar? Y aclaro que está dirigida por Mijail Kalastosov, por lo menos la versión cubana, eso es lo que encontré, así que intuyo que hay otra versión, y escrita por Enrique Pineda Barnett y Evganish Evtushenko, un poeta soviético que se ocupó más de la parte, intuyo, de la parte más bien poética, de 1964. Y quiero aclarar que donde yo busqué algunos datos decía que es una película que financió la Unión Soviética para promover de alguna manera el comunismo fuera de su espacio geográfico. Y estaría bueno, así como intuyo que casi siempre que se habla de esta película se aclara eso que te estoy aclarando yo, porque por algo lo vi escrito. Estaría bueno que las otras películas, las que vienen para que nosotros nos metamos culturalmente en el capitalismo más bien norteamericano, también estaría bueno aclararlo. Pero bueno, yo lo aclaré con esta. Entiendo. Muy bien. ¿Nos vas a hablar de la cinematografía? Así es, vamos a arrancar por cinematografía. Y bueno, me parece que es una película que tiene un estilo bastante particular, ¿no? Ujú. Solemos ver las escenas en, ay, ¿cómo es que le dicen? El ángulo holandés, si no me equivoco, ¿no? Esta Ah, manera desconozco. de grabar, porque muchas escenas se ven, eso, en un ángulo particular, ¿no? En diagonal, ¿no? Que le genera Estoy como una viendo. especie de Sí. Mira, no vértigo sabía o que existía de eso. sensación de incomodidad y demás, me parece que es lo que genera, o al menos a mí me generó, y también es lo que se suele hacer. Plano aberrante. Sí, también. Touch angle, le dicen, si no me Ah, equivoco. lo acabo de ver así. Plano aberrante. Ujú, sí, sí. Dodge. Ah, Dodge, Dodge. Ta. Ujú. Entiendo. Este, y no, es un estilo que, bueno, lo utiliza bastante. También lo que vemos es una cámara con mucho movimiento en cuanto a cómo sigue los personajes o cómo se mueve por las diferentes escenas, ¿no? Cómo lo sigue a través de los escenarios, y cómo va variando. O sea, por ejemplo, en las escenas iniciales vemos a alguien viajando en una barcaza, en un tipo algún barco pequeño, ¿no? Y se mete a través de a través de una villa que vive ahí en las orillas y es un pueblito y, y por ejemplo, la cámara sigue, no sé, agarra y se mete por debajo de los edificios y demás a medida que lo atraviesa, así también el que está navegando el barco, o conduciendo el barco, como quieras. Em, no, o sea, y es como, no es algo estático, sino que se mueve bastante y por eso también lo que menciono de lo que es estos ángulos más extraños o que pueden Ujú. asociarse con la incomodidad o algo anormal, ¿no? Eh, y que también juegan bastante con girar en torno a los personajes, el movimiento y cómo se ven ellos, retratarlos de diferentes maneras, ¿no? Eso, ¿no? Como que constantemente está queriendo plasmar movimiento y también cambios de perspectiva en los personajes. Muchas veces los vemos muy de cerca y otros, como en el dibujo que voy a estar haciendo ahora, son por ahí más alejados y más perdidos. Este, Ujú. así que nada, tiene todo este elemento bastante particular y acompañado por una música que a mí me parece bastante buena, por momentos es bastante solemne, no parece más de orquesta o algo por el estilo, por
No sé si habría que definirlo así, pero bueno, es lo que me sale. ¿No? Y que se siente como eso, un elemento solemne que se le va agregando. Tiene una narración interesante, ¿no? Que es desde como el espíritu de Cuba hablando, ¿no? De las varias cosas que le aquejan y los males que hay, cosas por el estilo, ¿no? Hablando de qué es y qué no es Cuba un poco. Y es interesante. Y también hay algunas otras cosas que a mí me parecieron, o sea, el sonido de las voces no me pareció de la mejor de las calidades. Por momentos Mm, se me dificultaba entender un poco, podría haber sido mejor. Particularmente fue una escena en la que hay tres chabones en un bar y están todos hablando en inglés, aunque no parecía en inglés porque tenían un acento raro. mm. Se notaba como un poquito trabado el inglés, y demás. Este, y, y en esos momentos fue molesto, ¿no? O sea, también por ahí en algunos, es como que se perdió, por ahí obviamente al ser una película vieja y demás, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no se escucha muy bien y eso es un problema, ¿no? Y en estos casos también me pasaba que a veces es como que se sentían muy apagadas algunas voces cuando estaban hablando en castellano, entonces Ujú. eso era como un elemento un poco molesto. Eh, bueno, me pareció una pena, ¿no? Porque eso, tener que esforzarse por algo que es en un idioma que ya está entendiendo y encima las escenas en inglés también eran complicadas. No fueron muchas, ¿no? No había muchas. Por ejemplo, en esa diferencia, para que sepas, los marineros sí parecían ser yanquis, mientras que todos estos Ajá. tipos no tenían un acento extraño, no hablaban. Yo no sabía si eran actores cubanos que estaban, ¿no? Haciéndose pasar por ingleses o qué, o por ahí gente de otro país, ¿no? Que no era su lengua, no era su lengua, su primera lengua. Pero bueno. Y, o sea, me parece que es una película que está muy construida de una manera muy interesante visualmente, las cosas que hace y demás. Hay algunas que también me parece que son como demasiado melodramáticas, porque bueno, a lo que está apuntando por ahí la película, ¿no? Con estas varias ideas que intenta retratar, y se nota entonces, digamos, ese empuje de lo que es la cinematografía hacia esas cosas, ¿no? Hacia mostrarte las cosas desde el punto de vista más dramático posible, o no, los varios eventos que pasaba y cómo les presentaban los personajes y demás, pero que no creo que hayan sido, digamos, sin este toque muy, muy interesante. Por ejemplo, las escenas de un granjero en un cañaveral, sí, creo que así se le dice, ¿no? Al campo de cañas. Sí, Bueno, te lo voy a no, son permitir. muy interesantes y lo hacen todo de una manera como bastante práctica, ¿no? Porque juegan con la idea de que está creciendo, vemos crecer las cañas y demás, pero simplemente los cambios en la cámara y él, ¿no? El cielo, mirando el cielo y todas las nubes que pasan sobre él y demás. Me parece que lograron captar un montón de momentos muy bellos y es una película que va desde lo rural a las partes pobres de la ciudad y hasta las partes más concurridas de una ciudad y me parece que trabajan muy bien con todos estos escenarios que van recorriendo de Cuba. Así que es un gusto visualmente la película, la música también, lástima la calidad de las voces en algunos momentos, pero bueno, eso puede ser simplemente al no tener por ahí una copia limpia del original o bueno, problemas de la época, vaya uno a saber. Voy a vos. Bien. Está pasando mucho y debo decir que me preocupa, que estamos coincidiendo. La cinematografía me gustó muchísimo, sobre todo desde lo visual. Fue muy inusual, me debo estar refiriendo a este plano holandés que yo no sabía que existía, pero es cierto que abunda en gran parte de la película. Yo la disfruté muchísimo en cuanto a lo visual, no tanto en la parte auditiva, por eso digo que venimos coincidiendo. Primero voy a marcar que me encantó la bienvenida, que yo me suelo quejar de las bienvenidas. Acá el chiquito este en su canoa, Ujú, eh, agachándose porque no había otra forma de pasar, atravesando casas y árboles caídos y bueno, los accidentes geográficos que se encontraba y el chico igual dándole para adelante en su bote con la primera de las poesías de Soy Cuba, que las dice una voz en off, una voz bastante dulce. Me pareció buena la elección. Hubo imágenes muy fuertes, muy cargadas de peso histórico, si querés, ujú. muy simbólicas y también bellas. Entonces, como que por todos lados cerraba. Destaco mucho todo ese trabajo porque hubo muchísimos cuadros así. A cada una de estas viñetas que vos fuiste refiriéndote, le podías sacar capturas en cualquier momento y encontrar. eh, y podías describirlas, desarrollarlas textualmente y tenías mucho con qué trabajar. No sé si me doy a entender. Sí. Lo que decía hoy todo el tiempo, yo me acordaba de Acorazado Potemkin,
creo que es la gran comparación que se puede buscar, porque acá también hubo una enorme marcha y represión en una escalinata, así que Ujú, en eso es un paralelo bastante fácil de trazar. Hubo muchos momentos épicos, esto que decía, cientos de personas en escena, militares reales, leí que en medio de la crisis de los misiles llevaban un montón de militares a las montañas para filmar esta película, muchas escenas de guerrilla, eh, y momentos muy buenos y muy bellos, y muy fuertes. Entonces, conjugaron todo que no siempre se... O sea, vos podés perder un poco de calidad estética para ganar en que sea épico, y acá hubo todo eso junto. Así que estoy muy a favor. De nuevo apareció el juego con el humo, que también te lo dije en Acorazado Potemkin, sobre todo en los momentos más claves como de más muchedumbre, de más... Está bien que acá se entendía perfectamente porque había bombas, había humo, entonces estaba como... cabía que haya ujú, humo, pero bueno, también era para mí un elemento. Muchas imágenes simbólicas, de nuevo, la marcha estudiantil con la paloma muerta en brazos. Yo disfruté mucho todo eso. ujú. Para mí es el punto fuerte de la película. Vi movimientos de cámara que nunca había visto, como si fueran ojos, pero entrando y saliendo, cambiando de perfil, volviendo a como estaba antes, siguiendo a los protagonistas o haciendo foco en algún lado, no casual, pero sí no clave, Ujú. ¿no? Entonces, me parece que fue muy ambicioso y muy novedoso. De nuevo, yo no sabía del plano holandés, pero esta película es de 60 y pico. Ujú. No sé, lo que decíamos el otro día de que todavía lo que se hace en el cine todavía. ¿Para qué película fue que lo dijimos? Para Potemkin, que Sí. todavía no había algo. O sea, todavía no había un mainstream, entonces no era de extrañar que se salieran del mainstream. Bueno, acá también, no sé cómo sería el mainstream del 64, pero me parece muy avanzada para la época. Ujú, Y bueno, voy a coincidir con vos en que el sonido fue un detalle no del todo logrado. Noté muchos efectos de sonido intentando aparentar otras cosas, ujú. por ejemplo, los cortes con el cuchillo en la caña de azúcar y, Pero vos y los decís que eso efectos de era las armas. un efecto agregado, a mí me parecía que era bastante congruente en toda la escena. Ponele, a mí no me terminó de cerrar. Los efectos de las armas, las canciones, que también lo decíamos hace poco con pacientes. Disculpa, Eh, se te entrecortó un poco. De hecho, yo se te entrecortó un par de veces, sí. uy, bueno, Justo. avísame así trato Ahora, de ser más. ahora recién cuando estabas diciendo lo de las canciones. Ok, decía que las canciones estaban perfectas y ya lo dijimos en otra película soviética, en una de las dos que propuse yo la semana pasada, que las canciones estaban bien, en los días del eclipse, Sí. perdón, todo este flashback. Este, las canciones estaban muy bien elegidas, pero el problema era que sonaban feo. Y por ahí tapaban las voces o no se podía entender del todo. Ujú, Muchos detallecitos muy perfectibles y bueno, nada, le restaron, si querés, un poco de calidad general a la cinematografía. ujú. Pero bueno, yo dentro de 2 años voy a pensar en esta película y me voy de lo piola que era visualmente, mucho más Ahí de los por ejemplo, errores. se te cortó el... Me voy a acordar. Ok, no voy a decir más nada. Muy bien, no digas nada más, déjame hablar a mí. Dale. Y bueno, nos vamos a casa, tengo hambre. Chau. Cerramos la mesa No, acá. ¿Cómo? ¿qué te parecieron las actuaciones en esta película? Muy bien. Si me haces hablar, está bien, voy a tener que hablar entonces. Em, sí me gustaron las actuaciones, o sea, me gustaron los personajes que aparecían y demás. En particular este extranjero que se cruza en la primera historia con esta chica, ¿no? Que la acompaña, va a la casa y demás. No sé, tenía algo que me llama mucho la atención. Por ahí eran sus modismos y demás, ¿no? Entonces me resultaba llamativo el personaje. Pero también no me parece que se sintieron como los mejores actuaciones. En particular la gente joven se sintió como que no estaban muy preparados para los papeles. Sí, por ejemplo, me gustó mucho el rol em, del anciano, ¿no? Del padre de los pibes que tiene, bueno, que está eh, cosechando las cañas y demás. O sea, lo sentí como que entendía completamente de qué era lo que estaba sintiendo y demás. Y toda esta furia que era melodramática realmente era para un momento melodramático, porque lo que estaba pasando era tremendo en la historia. Pero no así en varios de los roles más jóvenes. Como que se sentía un poco plásticas las actuaciones y en ese aspecto no me gustó tanto, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de la familia esta que vivía ahí en el monte, que se cruzan en la historia del guerrillero, ¿no? Y además, cuando empieza a pasar todo y están a los gritos y demás, eh,
no me terminaba de creer, digamos, la situación que estaba pasando, no me terminaban de llegar cómo se estaban expresando y todo ese tipo de cosas. O sea, entonces no obtuve del todo lo que quería, sin embargo, la verdad que no por eso me afectó realmente demasiado la película en ese aspecto. O sea, es como que no vi lo mejor que podría haber visto en cuanto a calidad de actuaciones, pero no es algo que me haya traído realmente de la película, ¿no? También creo que es un poco porque yo estaba ya consciente de que esto también era en parte, por así decirlo, propaganda. Ujú. Así que creo que eso modificó la manera en que absorbí yo la película. Bien. Em, Lamentablemente no tengo nada más para decir. Pues bastante Ok. sencillo en actuaciones, así que voy a vos. Sí, sí, sí. Yo no lo sabía de antemano, que esto era bastante propagandístico, pero a Eh, los pocos. sí, yo tampoco, de entrada no lo sabía, Ah, está, pero lo está. estuve Ahí, viendo cuando lo empecé a ver y me empezaron a hacer clic un par de cosas, dije, ok, claro. esto A claramente ver. estaba, y por la época y el Sí, movimiento pero. ruso que había de por medio, dije, claramente acá participaron porque querían dar un poco, poner un poco el foco en esto, ¿no? En esta experiencia de la comunidad socialista en Latinoamérica. Pero, a ver, a mí también me parecieron no del todo creíbles las actuaciones, pero de ninguna manera lo achaco a que esto es una propaganda. Hemos visto mucha propaganda y con buenas actuaciones. Por No se ejemplo. me ocurre una para el canal, pero, Ajá, eh, bueno, pero pero, dame un no, ejemplo no, pero y lo ¿cuántas hablamos. películas hay aplaudiendo la labor de los militares en alguna guerra o, no sé, sobre Vietnam? O Usualmente son bueno, malísimas las películas. bueno, pero no mal actuadas. O por lo menos yo no le achaco la floja actuación con la No, está producción. bien, pero en esto, o Bueno, sea, convengamos que es o sea, como que se sentía, pero lo sentí en la de gente joven. O sea, siento como que eligieron gente con poca mira, experiencia actuando. Me da esa mira impresión, vos. esa sensación, eso es lo que voy yo. Sí, sí, coincido. Yo Y, creo que fue. pero, Perdón. no, y lo último para terminar de No, entender, sí, no sí, digo dale. que eh, las malas actuaciones hayan sido culpa de que es una propaganda. Digo Claro, que el hecho de que era una propaganda, o que se sintió como una propaganda, hizo que yo la película la examine de otras cosas más, en el claro, sentido de que está diciendo políticamente, en vez entiendo. de Ah, qué tanto me puedo yo asociar con las emociones de los personajes, porque los personajes son más como arquetipos o ideas de lo que exacto. está pasando políticamente en el país. A eso voy a llegar. Creo que fue un gran punto flojo, así como la cinematografía me pareció lo mejor, las actuaciones me parecieron un punto flojo. En general no me gustaron, me parecieron muy solemnes, esto que decías vos de defender un ideal tan desde el vamos. Este, Me pareció que fue una actuación en muchos momentos como documental, o sea, como biopic de algún personaje en particular. Entonces le daban todo un carácter épico, histórico a las palabras que iban diciendo, entonces a mí todo eso me sacaba de la realidad. A mí todo eso no me gustó. Sí quiero marcar que disfruté muchísimo al vendedor de fruta, con su cancioncita de que vende naranjas, Ujú. ya de Florida, ¿no? ¿De dónde era? Bueno, de California. Bueno, Sí, yo disfruté muchísimo ese chico y su mirada llena de esperanza, como que estuvo bien buscado ese muchacho. Eh, pero bueno, supongo que en todos los demás personajes han querido hacer la misma apuesta y para mí no les funcionó. Este, pues creo que fueron estereotipos personificados con personas y actores, y la forma de encarnarlos se me hizo muy, muy poco natural, muy poco fluida, y ahí es donde uno piensa que las actuaciones no le contagiaron lo que debería poder contagiar una actuación de calidad. No tengo mucho más para decir, igual que vos. Este, de disculpa, nuevo, todos los personajes, ¿hay alguna ¿cómo? actuación que sí te haya gustado? Lo que te dije del chico que vendía frutas, Ah, cierto, disculpa, disculpa. ese me gustó muchísimo. Este, Digo que al ser, como decías vos, viñetas, los distintos actores tuvieron muy poco protagonismo. Hay que participaban en más de una viñeta, entonces como que no te daba espacio para percibir una evolución de los comportamientos o un cambio en los caracteres de los personajes. Entonces tampoco tenían mucho con qué trabajar. Pero bueno, insisto en que fue una mala actuación. Y yo no noté eso que decías vos, que lo decías de cinematografía, del inglés mal hablado, pero me parece curioso porque vivimos quejándonos de las películas norteamericanas cuando alguien habla en latino y lo habla pésimo y se recontranota que no es su lengua materna.
Bueno, quizás acá pasó lo mismo y me da gracia ese dato curioso. No entiendo. Perfecto. Cambio, Dale, bueno, venís a mí. voy a vos. Y vamos a entonces a guión. Ya me estaba pidiendo, ya estaba volviendo a Vamos. cinematografía antes. Em, y bueno, yo creo que la película tiene algunos segmentos que funcionan más que otros. Vos, por ejemplo, decís que te parece muy fuerte em, el de la universidad, estos muchachos, ¿no? Estos universitarios, ¿no? Que están ahí intentando organizar una serie de protestas o respuestas políticas ¿no? a todo este propagandismo que hay de parte del gobierno y demás y cosas por el estilo. A mí me gustaron más las historias de la joven del principio, porque lo sentí como bastante entendible y bastante creíble, ¿no? La posición en la que ella estaba y demás, ¿no? Que tiene que prostituirse, o vive en un barrio pobre, no tiene mucho acceso a nada y se prostituye con, bueno, básicamente los grandes consumidores que son los turistas, ¿no? La gente que tiene el poder, básicamente, ¿no? Que viene a disfrutar de lo barato que es todo, o lo pintoresco que es todo en Cuba, pero ellos no tienen que sufrir la pobreza. Y ese me parece uno de los mensajes más interesantes justamente porque lo digamos, me parece que ataca algo que siempre pasa y continúa pasando, ¿no? Esta idea de que por ahí nos visitan de otros países para ver lo pintoresco de nuestras costumbres y lugares y demás, pero no tienen que sufrir ninguna de las consecuencias de todo lo que vivimos para ser quienes somos, ¿no? Para ser argentinos, ¿no? Y que es algo que yo no suelo decir en voz alta Ujú, seguido, ¿no? entiendo. Pero que no se puede evitar el hecho que afecta a quienes somos y cómo crecimos y cómo nos relacionamos y todas las cosas que nos pasan, ¿no? O sea, quien viene y visita brevemente el país solamente se lleva una versión sanitizada de la experiencia, ¿no? Porque no tiene ninguna otra consecuencia con la cual lidiar eh, para vivir la experiencia argentina. Y en este caso me parece que ahí se quedó muy claro y queda de una manera muy potente justamente mostrando ese mensaje. El tipo no es como que está perdido en la villa. No le pasa nada, no es que se pierde en la villa, entonces los pobres se lo van a comer o lo van a cagar, pero no, es como que lo ven y dicen, mira un turista que tiene guita, por favor, che, no tenés una moneda, no, lo empiezan a perseguir un poco y demás, pero él lo único que quiere es escapar de esta realidad, no está ahí para eso. Entonces me parece que está hecho de una manera súper interesante, bastante concisa. eh, y demás, y también me gustó que si bien no te muestran, ¿no? Que en ese momento llega el vendedor y parece tener como no le gusta nada lo que está pasando y demás, no es que realmente la historia se trata de eso, ¿no? No, ella le fue infiel o algo así y demás, no es la moralina de por medio en todo esto, porque también no se podría hacer como que hay una idea de ciertos vicios que son como provienen de los burgueses, ¿no? Entonces no sé muy bien cuál era la posición de los soviéticos ante la prostitución y cosas por el estilo, pero en este caso en la historia no es lo importante, sino justamente eso, la experiencia de los turistas que vienen a disfrutar de las frutos del país, por así decirlo, Ujú. sin ninguna de sus consecuencias. Y en el caso del viejo y el cañaveral, habla ¿no? de lo fácil que se les expropiaba a las personas de su labor, ¿no? Que es una parte tan importante de la ideología marxista, eh, y que es bueno, justamente a lo que se querría fijar, ¿no? Obviamente esto como un elemento de propaganda del comunismo, ¿no? O sea, y que me parece que también es muy acertado, porque cuántas veces hemos visto los pueblos o la gente que pierde todo lo que tiene solamente porque algunas personas que son, entre comillas, los dueños de la tierra deciden, ¿no? Que las cosas ya, bueno, ya no dan más o que van a conseguir más dinero vendiendo esas tierras a otra gente y cosas por el estilo. Em, Y perdón, con el agregado de que las tierras se las venden a la United. Hay Así, también todo un mensaje sí, sí, sí. anti-yankee, si querés. Sí, que también es muy verdadero para o sea, que sea, porque una cosa es que esto sea una propaganda y otra que te la pasen mintiendo. Y yo creo que esta película te miente con un No, par de cosas, definitivamente. con las cuales ya hablaré un poquito más adelante en este mismo segmento, pero, digamos, este, no, no- lo retrata muy bien también, ¿no? Esta idea de que justamente en toda esta labor y demás tantas veces termina sirviendo a ciertos intereses que lo único que hacen es explotar a la gente o la tierra sin que la gente reciba nada a cambio. Gente que ha trabajado toda su vida en estos lugares y demás y después pierde todo.
Y que es, bueno, eso me parece que es algo también muy importante, muy potente en la historia, que está muy bien retratado en este caso. Y después en el resto de las historias se siente como bastante, justamente, me parece que en las demás historias se empieza a resaltar lo que es el propagandismo y demás, ¿no? Ciertas ideologías y demás. A ver, en el caso de la historia de los estudiantes me parece que está bien, ¿no? Porque, bueno, hablamos de cosas bastante cruentas como es eh, la policía justiciando a gente que estaba, ¿no? Con ideologías marxistas, protestando, organizando cosas, aunque también había un elemento de violencia bastante jodido, que era no, este muchacho que casi participó de un asesinamiento, aunque la película medio nos da a entender que debería haber asesinado al policía. Eso es algo por ahí para discutir, pero yo creo que lo que pasa con la película es, y por qué se siente como una propaganda, porque no se sienta a examinar ambos puntos, ¿no? No termina de quedar en claro por qué no debería haberlo hecho, porque no le da el tiempo a los personajes a hablar de eso, la película. Entonces se siente como que te está queriendo dar un mensaje de, mira, todas las matanzas se podrían haber evitado si él hubiese Tal cual. asesinado a este jefe de policía. Entonces es algo que, bueno, no, es más complicado, más jodido de examinar, pero que, bueno, a mí me parece que muestra la hilacha. Es una historia que realmente se basa, como que todos sus componentes se basan en llegar a eso, ¿no? Y no hay mucho más de los personajes que esto, eh, el sacrificio por toda esta gente o lo que debería ser, ¿no? Llegar a la violencia y todo esto. Que no digo que haya que descartar la violencia, tampoco creo que es una conversación que tengamos que tener acá, pero Ujú, no, porque ujú. obviamente si, qué sé yo, les pongo lo más mínimo que si está luchando contra un elemento violento, no presuponer que con el pacifismo vas a cambiar las cosas, por ahí ingenuo, no, por así decirlo. Pero no, como esto se siente como una propaganda, no nos expone otros puntos de vista, otras realidades o qué era lo que quería la otra parte del grupo, ¿no? Simplemente la película nos termina justificando por qué si el pibe debería haberlo hecho. Por más que se eche atrás, porque tiene problemas, ¿no? Empieza a escuchar cosas, y demás, y después termina siendo asesinado justamente por esos mismos elementos contra los que él podría haber ejercido violencia. Eh, y cosas por el estilo. Y la otra historia que nos queda, que es la de los guerrilleros, también se siente como un poco más de lo mismo, ¿no? Mostrar las bondades de los guerrilleros contra lo que estaban haciendo los militares, que no digo acá que no haya un toque de verdad y demás, pero acá surge uno de mis problemas de la película. La película no varias veces te agarra y te dice, no, porque hay que luchar para que todos tengan la comida, todos tengan sus cosas y demás y bla, 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 ¿no? El mensaje que obviamente uno podría esperar de la ideología socialista, ¿no? Ujú, El problema con el gobierno de Castro, el gobierno revolucionario, es que después tuvo campos de trabajo forzado en los que encerraban a homosexuales y a disidentes y a, por ejemplo, gente que era cristiana. ujú, Así que tu ujú. libertad y tus necesidades de todo el pueblo alcanzan a cierta cantidad, cierta gente del pueblo. El resto no. Y ahí es cuando más odié la propaganda que me estaba vendiendo esta película, porque en el 64 agarran y dicen, no, porque mirá a la gente como luchó por el bien de todos y demás, el bien de algunos, el bien de algunas personas. Ya cuando tenés a alguien que es disidente a tu causa y pensás que no te sirve, eh, o que es un representante de la burguesía, como podría ser los homosexuales, ignorando que los homosexuales pueden estar dentro de cualquier tipo de grupo, ¿no? La gente homosexual, o sea, va a haber lesbianas y gays y bisexuales en cualquier estrato de la sociedad, pero para la época eran una cosa burguesa. Este, y ahí detesté, en ese momento detesté la película, porque me estaba vendiendo algo que yo ya sabía que la historia nos había mostrado que no era y en donde más se notaba que la película obviamente no era consciente del ambiente en el que estaba pasando todo lo que estaba pasando. Y ahí es cuando se le cae la máscara, ¿no? A estos Claro. sistemas. No puedes Ujú. pregonar que vas a liberar al pueblo, pero solo una parte del pueblo. El careteo es lo que te saca. Ujú, sí, 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 sí. Entiendo. La falsedad de esta premisa, la falsedad de esta idea de que todos merecen la libertad y demás, pero después no es así. Y bueno, eso fue lo que realmente, o sea, a mí me sacó mucho de la película. Como te dije, las dos primeras, estas dos historias del eh, el granjero y la chica me parecen como que tienen elementos bastante universales porque son cosas que podemos ver que aún hoy pasan, ¿no? La expropiación de tierras, por ejemplo, a pueblos originarios y demás. Y asimismo la destrucción de los recursos naturales y el abuso de aquellos que tienen el poder y que nos visitan solamente como un campo de juego. Nos ven como algo del momento. Ujú.
Y bueno, voy a ver, no, está bien, lo dejo para después la conclusión. Todo tuyo. Ok. Primero, te felicito por la idea de dividirte en escenas. Yo no la tuve. Me parece que hubiera sido muy útil a la hora de estructurar lo que voy a decir. Y de nuevo abro con el acorazado Potemkin, porque me parece que el guión va por ese lado en cuanto a la propaganda y el intento de energizar a una población para encarar una nueva etapa revolucionaria y difícil, obviamente, en la que supongo que es clave tener la moral de tu gente lo más alta posible y bueno, a eso viene a- sobre eso viene a trabajar este film. Entonces, este guión nació con un objetivo bastante claro. Acá hay un punto que me gustó más que en la rusa, me gustó más que en Potemkin, que es el contexto. Yo acá vi mucho más dolor, mucha más pobreza y sufrimiento, la necesidad de una revolución. Lo vi más acentuado acá, a la desigualdad, la tiranía de un dictador al servicio de Estados Unidos y las condiciones en las que viven y lo poco que valen las vidas de los cubanos. Esto me parece que acá está mejor logrado que en Potemkin. Y después, dicho esto, también pienso que acá hubieron muchos estereotipos jugando. Mucho juego de buenos contra malos, Ujú, más allá de que yo pienso que en estos casos muchas veces es así. Hay gente, hay bandos mejores que otros, no me voy a ujú, hacer el boludo, si bien todos tienen sus luces y sus sombras. este, la historia muchas veces te demuestra que es verdad, que hay gente que es hija de puta que está de un lado y gente que hace lo que puede del otro. Sobre todo, sí, generalmente la más poderosa es la que está del lado de los hijos de puta. Este, yo creo que la historia, no el documento histórico, por eso yo ahorita hablaba de biopic, la historia queda poco rica en ese sentido, se vuelve más aburrida y por eso hablaba de que los personajes no evolucionaron, los que eran malos siguieron siendo malos y los que eran buenos siguieron siendo buenos, y sufridos, y enojados, y bueno, después luchadores. Em, Salvo uno que vos recién hablabas de que, digo, los personajes decía que no cambiaron, salvo uno que estaba en contra de la guerra y sus manos son para trabajar y no para disparar y para matar. ujú. Y bueno, a ese le bombardean a la familia y de un segundo al otro dice, ok, me meto a luchar. Entonces, como que no sé si hay mucha profundidad en eso. Por eso yo quiero separar la pieza cinematográfica del documento histórico. La película se me hizo larga, por momentos aburrida y predecible, como digo. Hubo mucha acción, pasaron cosas con las que uno inmediatamente empatiza y se siente parte. Pero bueno, muchas veces, muy rápido, cada una de las viñetas caía en una reducción de estos son los buenos, estos son los malos, y mirá lo que hacen estos hijos de puta. O se iban a otro cuadro con otros protagonistas y entonces uno no llega a construir un hilo. O eso es lo que a mí me pasó. Y quiero agregar que la voz en off, que decía ser Cuba, eh, creo que toda la película le otorgó a esa voz en off un rol espectacular, de protagonismo muy poderoso, y me parece que que la poesía en sí no se hizo cargo. Me queda esa sensación de que tuvo todo el espacio para hacer algo recontrapotente y no lo logró. Me Ujú. parece a mí, vos capaz que tenés otra idea, pero como que nos callábamos todos para que hable Eh, Cuba. Mira, te digo, o sea, me parece que funcionan mejor en eso, justamente en esos segmentos que a mí me gustaba, que hacían menciones, por ejemplo, ¿no? Que parecía que en vez de sembrado con agua estaba sembrado con sangre y hace como tirando, ¿no? A mención de la historia violenta de Cuba y cosas por el estilo, ¿no? No solo hablando de la época actual, entonces me parece que justamente en los segmentos que a mí me gustaron también me pareció que hablaba mejor, pero tampoco es que me parezca que haya sido hipermemorable ese elemento. Ah, sí, sí, fue algo interesante, obviamente. La poesía en sí misma tiene su valor, pero no la sentí acorde a la carga que la propia película le asignó. Claro. Me parece que le dieron el lugar de algo clave y creo que no terminó de hacerse cargo de aquello. Ujú. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir, por lo menos hasta que te tenga que responder lo que vas a decir vos ahora. Que es la conclusión. Exacto. Me parece que es una película que tenía mucho potencial, pero por dadas las realidades em,
dadas las realidades de lo que pasó en Cuba tiempo después y demás, se cae la careta, ¿no? Justamente de estos elementos eh, que son interesantes, que me parece que lograron algo súper importante, como el, ¿no? La lucha contra el imperialismo yanqui y demás. Y no todos los triunfos pueden ser aciertos, básicamente, ¿no? O sea, puedes cometer un error, puedes equivocarte y demás. Y yo no voy a decir que lo que no hicieron fue importante, ¿no? O su papel no fue importante. Pero no podemos mirar el pasado y celebrar y aplaudir todo simplemente porque fue una victoria contra Yanquilandia, Ujú, básicamente, ¿no? No podemos mirar el pasado sin una visión crítica, porque tenemos que aprender de las cosas del pasado, tenemos que aprender las cosas que no se han de repetir. Entonces lamento mucho. eh, yo ya sabía que iba a tener problemas con la película en cuanto me di cuenta que era algo más, eh, más, solemne, no, que era más propagandístico que una realidad, un vistazo, así como claro. lo fue Ya no estoy aquí, de lo que fue, ¿no? La Cuba pre el castrismo. Porque yo cuando había leído la sinopsis de la película y demás pensé que se había grabado antes de que subiera Castro. Entonces ahí me interesaba esto, ¿no? Uy, qué loco, tuvieron una visión de este mundo, no antes de que salga del poder lo- no, los militares y Estados Unidos. Entonces dije, bueno, buenísimo, acá tenemos una re oportunidad para ver algo. Entonces pensaba que, por así decirlo, que iba a ser un documento más real de la situación. Y bueno, la verdad que me terminó decepcionando la película en ese sentido. Ujú. Me parece que está bueno lo que intenta retratar y demás, pero se les va la mano con los estereotipos y demás. Y aún así, de todas maneras, mostraron dos historias que a mí me encantaron, ¿no? Que me parecen eh, súper interesantes, con un estilo visual que me gustó, no con esta incorporación de la música que era solemne, que me parece que estaba muy bien utilizada en ciertos momentos, pero que la calidad no decaía, lamentablemente en el resto, y las actuaciones no fueron buenas. Y en este caso le voy a dar a la película eh, le voy a dar un 6. Ajá, Voy a mira vos. vos. Voy a vos. Perdón, perdón, no te escuché. Sí, bueno, mi puntaje va a ser un 5.5. Pensé que el tuyo iba a ser mucho más bajo. Eh, Las como cosas, documento, las cosas que me gustaron de la película realmente me gustaron, pero claro, claro, sí, estoy en la misma, estoy en la misma. Como documento, por lo visual y por estas historias que a vos te gustaron y creo que son las mismas que a mí me llamaron mucho la atención, eh, me llevo un gran recuerdo, me parecieron muy bellas y a la vez muy intensas, que son dos cosas que es difícil conjugar. Eh, la cinematografía me recontra sorprendió para bien, mm, con recursos que no suelo ver hoy, y esto desde hace 50 años, o ujú, 60, no, 55. Entonces, me parece que la búsqueda es muy grande. Pero como película en sí, no me llamó la atención tanto. Las actuaciones también jugaron su papel y bueno, todo lo que fuimos diciendo ujú, hacen que vos le des, recapitulo un para 6. el Word, para el Excel, digo, Ujú, vos le das un 6, yo le doy un 5.5 y te cuento que para la semana que viene se viene The Bust of Night ujú. y Ciudade de Deus, Película una brasilera. gran película. ¿Vos ya la viste? Yo no la vi, vos la viste, Ah, me parece. me sorprende que no te la haya hecho ver. Seguramente la tengo anotada, toda mi vida la tuve anotada que es una de esas películas que yo tengo que ver y nunca la vi. Así que Hay buenas este chances es el porque yo momento. ya se la hice ver a un montón de gente de Junín. Wow, queda afuera. Sí. Este, voy a empezar a aprovechar este espacio porque yo rara vez miro películas. ¿Cómo? Eh, voy a aprovechar para Acabas de decir que mirar rara ese. vez. Mm, Ah, o sea, considerando que vemos dos películas a la semana, no puedes decir que rara vez ves películas. A eso iba. Rara vez veo películas sacando el desafío que tenemos nosotros de ver dos películas. Una tercera es muy raro que vea, entonces esas películas que son gemas y las tengo que ver porque todo el mundo las debe ver, las voy a empezar a meter acá, O sea, en caso de que vos no las hayas visto o miramos, aceptes volver a verlas. miramos casi 100 películas al año. ¿Sí? Más. No, Dos por semana, 54 me da, 104 me da bueno. el promedio, Ujú. salvo cuando te tomas vacaciones. Epa, epa, mira lo que dice el pibe. No, no, la tiro Y porque bueno, está bien. Esas nos baja el películas eran nada promedio. más. Yo creo que ya tengo bastante. De hecho, ya te podría hacer un resumen ahora de lo que pienso de Ciudad de Bien, Deus. Pero bueno. hacelo, hacelo.
Muy buena la película. Mandale un saludo a mi vieja. Gracias por todo. La radio está muy buena. Ahí está. Bueno, eso ha sido el comentario de Seque sobre Ciudad de Dios. Así que la Excelente. semana que viene voy a estar solo. Che, te quedó muy lindo el cubano. Gracias. Porque están todas las palomas arriba, que es lo que yo quería que. Es lo que creo que le dio peso A la escena. a la escena. Una Lástima. paloma caída, pero todas las demás arriba me Sí, sí, pareció lástima la paloma que tenían simbólicamente que matar en pos interesante. del arte. Muy bien. Estos rusos con su Bueno, costumbre de matar animales, la puta madre, basta. basta. Señores rusos, basta. Decí que al menos de una de todas las películas en el matan animales fue muy buena. Basta, señor Putin. Se lo Bueno, advierto. hemos... no digas esas cosas en voz alta. No, Después tenés razón, amanecemos muertos. lo voy a quitar. Bueno, Tincho, un placer, Detenida la grabación. como siempre. Eh, estoy Lo mismo despidiéndome digo. para el stream también, ¿no? ¿Viste? O sea, ¿Cómo, cómo? me estoy despidiendo para el stream también, en el cual Sí, todavía sí, sí, lo estamos y sé. no se ha detenido, así que fue un placer, Lo, como siempre. Otra lo semana increíble. de muy interesantes películas, después de una semana de películas de mierda. Pero bueno, fue interesante, fue interesante. Lo Eh, fue. y bueno, cualquier semana en la que yo vea una película como ya no estoy aquí, ya. Así que valga la pena todo el año, creo. Es tremendo. Lo hace, sí, sí, es Me de esas hizo, películas me que. hizo poner muy emocional también cuando estaba hablando de la película y demás. No, como que me tuve que contener un poquito. Porque nada, súper intensa la historia, muy buena. Yo creo que no me hizo llorar, pero. No, yo mm, también cuando no vi la película, no. O sea, me hizo empatizar y demás, ¿no? Como, emocionar y demás. Pero en este momento, cuando estaba hablando de nuevo y repensando todas estas cosas de la película, como que me pegó el doble. ujú. Y bueno, hasta acá hemos llegado. Ok, adiós, gente. Hasta la próxima.